Jacob, historia del suplantador a Israel, padre de una nación. La historia de Jacob es una epopeya de engaño y transformación, donde la astucia humana se encuentra y se moldea por la perseverancia divina. Nacido como el segundo de los mellizos de Isaac y Rebeca, su vida estuvo marcada por la lucha desde el vientre materno, un presagio de la contienda entre él y su hermano, Esaú. El propio nombre Jacob significa el que sujeta por el talón o, más ominosamente, el suplantador o el engañador, un epíteto que definiría los primeros 40 años de su vida. La rivalidad natal y el engaño de la primogenitura. El favoritismo desequilibrado en la tienda de Isaac preparó el escenario para la traición. Isaac amaba a Esaú, el cazador, por el sabor de la carne silvestre que traía. Rebeca prefería a Jacob, el hombre tranquilo que moraba en tiendas. Esta división sembró la cizaña. El primer acto de suplantación ocurrió por la primogenitura. Esaú, agotado y hambriento tras una cacería, regresó y encontró a Jacob preparando un guiso de lentejas. En un momento de debilidad impulsiva, Esaú despreció su derecho de primogénito que incluía el doble de la herencia y la bendición del pacto abrahámico al cambiarlo por un plato de comida. Jacob actuó con astucia, asegurando el juramento de Esaú antes de entregarle el alimento. Este incidente, aunque legalmente vinculante, estableció el carácter calculador y oportunista de Jacob, contrastando con el desdén imprudente de Esaú por su herencia espiritual. El segundo y más grave engaño ocurrió cuando Isaac, ya anciano y casi ciego, decidió conferir a Esaú la bendición patriarcal, el acto final e irrevocable que transfería la autoridad y el favor de Dios. Rebeca, al escuchar los planes, orquestó una elaborada treta. Cubrió a Jacob con las ropas de Esaú y con pieles de cabrito para simular la textura peluda de su hermano, enviándolo a Isaac con un plato de comida preparada. Jacob, consciente del riesgo y la inmoralidad del acto, obedeció a su madre. El engaño funcionó. Isaac, confiando en sus sentidos el olor de la ropa, el tacto de las manos, pronunció la bendición sobre Jacob. Poco después, Esaú regresó, y el engaño fue descubierto, llenando la tienda de lágrimas amargas e ira profunda. Esaú juró matar a Jacob una vez que su padre muriera. La huida y la escalera de Betel. Alertado del peligro, Rebeca persuadió a Isaac para que enviara a Jacob a Harán, a la casa de su hermano Labán, para buscar esposa entre su parentela y escapar de la venganza de Esaú. Jacob huyó solo, con el corazón lleno de miedo y culpa, llevando apenas un báculo. En su camino, cerca de la ciudad de Luz, pasó la noche usando una piedra como almohada. Allí, tuvo el sueño trascendental que marcó un punto de inflexión en su vida y en su relación con Dios. Vio una escalera que unía la tierra con el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. En la cima, Yahvé se reveló, reafirmando el pacto hecho con Abraham y con Isaac, prometiéndole la tierra, una descendencia innumerable, y la promesa crucial: he aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó transformado por el asombro. Se dio cuenta de que Dios no era una deidad distante, sino una presencia íntima que lo había alcanzado en su soledad como fugitivo. Renombró el lugar como Betel, casa de Dios, erigió un pilar con la piedra que había usado y prometió su fidelidad y su diezmo a Dios si lo regresaba sano y salvo a casa. Esta experiencia consoló su alma, infundiéndole la fe que el Dios de sus padres era ahora su Dios personal. La amarga cosecha en la casa de Labán. La llegada de Jacob a Harán fue un encuentro agridulce con su tío Labán, un maestro de la astucia, digno oponente del propio Jacob. Jacob se enamoró instantáneamente de su prima, la hermosa Raquel, y accedió a trabajar 7 años para obtener su mano. La Biblia dice que estos años le parecieron como pocos días, porque la amaba. Sin embargo, en la noche de la boda, Labán usó su propia forma de engaño, sustituyó a Raquel por su hija mayor, Lea, quien estaba velada. Al descubrir la traición, Jacob confrontó a Labán, quien justificó su acto basándose en la costumbre local de casar a la hija mayor primero. Jacob, irónicamente, se encontró como víctima de su propio método. Aceptó trabajar 7 años adicionales para obtener a Raquel. Los siguientes 7 años vieron una intensa y dolorosa rivalidad entre Lea y Raquel. Dios vio que Lea era menospreciada y la bendijo con la fertilidad, dándole a Jacob 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, estéril durante mucho tiempo, envidió a su hermana y recurrió a su sierva, Bila, para tener hijos por sustitución Dan y Neftalí. Lea, a su vez, entregó a su sierva, Silpa, Gad y Aser.
Esta competencia tóxica entre las hermanas se reflejó en los nombres de sus hijos y construyó la base de las 12 tribus de Israel. Finalmente, Dios se acordó de Raquel, y ella dio a luz a José. La lucha por la riqueza y el regreso. Después de 14 años sirviendo por sus esposas, Jacob acordó trabajar 6 años más para Labán a cambio de un salario basado en la cría selectiva de ganado con patrones manchados y rayados, utilizando una técnica de manipulación genética arcaica. La tensión creció a medida que la riqueza de Jacob aumentaba dramáticamente, y los hijos de Labán comenzaron a mirar a su primo con envidia. Cuando Jacob se dio cuenta de que la actitud de Labán y sus hijos había cambiado, Dios le instruyó en un sueño: «Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo». Jacob, temiendo la codicia de Labán, huyó secretamente con su familia, sus rebaños y toda su riqueza acumulada. Labán los persiguió, acusando a Jacob de robar sus dioses domésticos terafim, que Raquel había escondido. Tras un tenso enfrentamiento, que culminó con una alianza y un pacto de no agresión en un lugar llamado Gal, Jacob y Labán se separaron para siempre. El encuentro en Peniel, el suplantador se convierte en Israel. El regreso de Jacob a Canaán no solo significaba la confrontación con Labán, sino la inevitable reunión con Esaú, quien todavía representaba una amenaza de muerte. Jacob, lleno de pánico, dividió su campamento en dos para salvar al menos una mitad, y envió oleadas de regalos lujosos por delante, con la esperanza de apaciguar el corazón de su hermano. La noche antes del encuentro con Esaú, Jacob se quedó solo. En la oscuridad, un varón que Jacob luego reconocería como Dios luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha no fue solo física, fue una batalla espiritual y existencial, donde Jacob se aferró a su oponente, negándose a soltarlo hasta que lo bendijera. El varón, al no poder vencerlo, golpeó el hueco del muslo de Jacob, dejándolo cojo de por vida. Antes de irse, el varón le dio a Jacob un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. La transformación del engañador Jacob a luchador con Dios Israel fue completa. Su identidad ya no se basaba en la astucia carnal, sino en la dependencia de la gracia divina, marcada por su cojera permanente, un recordatorio físico de su encuentro con lo santo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque allí había visto a Dios cara a cara y había sido perdonado. La reconciliación, la tragedia y el fin de una era. El esperado encuentro con Esaú fue sorprendentemente pacífico. Esaú corrió, abrazó a su hermano y lloró con él. El miedo de Jacob se disipó, y la reconciliación selló la paz entre los hermanos, marcando el fin de su larga y amarga rivalidad. La vida de Jacob en Canaán estuvo marcada por la fe, pero también por la tragedia. El rapto de Dina y la venganza de Simeón y Leví, la hija de Jacob, Dina, fue deshonrada en Siquem, lo que llevó a sus hermanos a una masacre cruel y engañosa de los hombres de la ciudad, un acto que Jacob condenó. La muerte de Raquel, su amada Raquel murió en el parto de su último hijo, Benjamín, en el camino a Efrata. Su pérdida fue un dolor que Jacob llevaría hasta su muerte. El pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, Rubén, deshonró a su padre al acostarse con la concubina de su padre, un acto que le costó sus derechos de primogenitura. La venta de José, el trauma más profundo fue la presunta muerte de su hijo favorito, José hijo de Raquel. Sus celosos hermanos lo vendieron como esclavo, engañando a Jacob con la túnica empapada en sangre. Este evento consumió el corazón de Jacob en el luto durante 2 décadas. El viaje final a Egipto. La historia de Jacob culminó con el dramático reencuentro con José, que ahora era el visir de Egipto. La hambruna en Canaán obligó a los hijos de Jacob a viajar a Egipto, donde, sin saberlo, se inclinaron ante su hermano menor. Cuando José reveló su identidad y envió carruajes para traer a su padre, Jacob, incrédulo, revivió. El anciano Israel, con toda su familia y bienes 70 almas, emprendió el viaje a Egipto. En el camino, en Berseba, Dios se apareció a Jacob una última vez, asegurándole que no temiera y que allí lo convertiría en una gran nación. El clímax emocional fue la presentación de Jacob ante el faraón, a quien bendijo. Jacob y su familia se establecieron en la tierra de Gosén, donde vivieron en paz durante los últimos 17 años de su vida. La muerte y el legado del patriarca. Antes de morir a la edad de 147 años, Jacob reunió a sus 12 hijos para pronunciar sobre ellos su bendición profética. Este testamento de Jacob no fue un simple reparto de herencia, fue una profecía que definió el destino futuro de las 12 tribus. Reprendió a Rubén y a Simeón y Leví por sus pecados pasados, pero dio la bendición principal a Judá,
prediciendo que de su linaje vendría el cetro de autoridad y el Mesías Silo. Jacob hizo prometer a José que no lo enterraría en Egipto, sino que lo llevaría de vuelta a Canaán para ser sepultado con sus padres, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, en la cueva de Macpela. Tras su muerte, el duelo fue tan profundo que los egipcios lamentaron su pérdida. José cumplió el juramento, y Jacob fue llevado de vuelta a la tierra de la promesa para su descanso final, el último de los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac e Israel. Su vida pasó de la astucia terrenal a la fe luchadora, dejando como legado no solo un nombre Israel, sino la fundación de la nación escogida por Dios.